¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, de nuevo saludando y dándoles la bienvenida a este espacio en el que hablaremos de la información más importante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. La polémica que generó el primer examen de admisión totalmente en línea de la UNAM fue el tema de Jesús Silva Herzog Márquez. Irregularidades, trampas, inteligencia artificial. El analista consideró el caso como muy delicado para el prestigio de la máxima casa de estudios, que estaba obligada a dar una respuesta favorable a los estudiantes, sobre todo a los que no hicieron trampa. Para abordar este tema en análisis, contamos, claro, por supuesto, con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista en este espacio de noticias, además colaborador del periódico Reforma todos los lunes. Léalo, siempre vale la pena. Jesús, un saludo muy cordial, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches, gusto en platicar contigo. Gracias, gracias. ¿Cómo ves este asunto? Qué barbaridad, la empresa Sí. contratada no puso los candados suficientes o no funcionaron. El caso es que hubo trampa, en TikTok se alertó a la gente de que podían comprar el examen en un momento dado, hubo Ujú, quien lo vendió, ujú. resolvió el Pues examen muy mediante... delicado, Muy Pepe. delicado. Muy delicado porque pues esto da en el centro del prestigio de una de las instituciones más importantes del país, una de las instituciones clave, no solamente en términos educativos, sino como una referencia cultural de nuestro país en el mundo. Y creo que pues que este es un golpe muy severo en la credibilidad de la Universidad Nacional, el hecho de que se haya dado el paso a tener pues exámenes en línea y que no se hayan tenido las medidas necesarias para que esto transcurriera de manera confiable, en donde pues realmente hubiera elementos para evaluar el conocimiento de los aspirantes a entrar a las licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional. Entonces creo que es muy delicado la indignación que ha despertado entre los aspirantes, entre los padres de familia, creo que es muy entendible. La universidad, por fortuna, la rectoría, creo que han tomado en serio lo que esto significa y lo que tendríamos que esperar, pues no solamente es pues, la resolución de este comité técnico, en donde hay creo que personas de un gran prestigio de distintas disciplinas, sino que se le dé respuesta pronto a todos los aspirantes que, pues como Claro. las personas a las que se entrevistó, pues sienten esta gran frustración de que pues las cosas no parece que transcurrieron de manera pareja para todos. El viernes en la noche, a estas horas, es cuando nos enteramos que de momento quedaba todo en receso, me refiero al ingreso que debió iniciarse esta mañana de lunes para los de nuevo ingreso. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues ahora todo está suspendido, están analizando qué fue lo que pasó. Más o menos hay una idea Ujú. cercana de lo que sucedió. Pero, ¿qué va a hacer la universidad? Debe, en todo caso, reponer el examen, hacerlo nuevamente de manera presencial, aunque esto signifique el retraso de los estudiantes de nuevo ingreso. Yo creo que no hay otra alternativa desde lo que puedo yo ver a la distancia que reponer el examen, tener un nuevo examen. Creo que tendrá que ser un examen presencial para darle pues toda la tranquilidad a los estudiantes de que van a ser atendidos con justicia y quizá ver cuáles son, esto quizá puede estar dentro de las conclusiones del comité, quizá puede advertirse cuáles son los casos sospechosos, cuáles son los casos en donde pueden pues estar libre de cualquier sospecha, de tal manera que pues a lo mejor puede hacerse un cuadro limitado de las personas que deben repetir este examen. Pero desde luego que creo que el gran valor que debe cuidarse es la confiabilidad de la Universidad Nacional, la autoridad que debe preservarse de una institución que trata con justicia a quienes quieren formar parte de su propia comunidad. Ahora, es un problema muy serio porque además por el relieve que hubo 190 y tantos mil aspirantes. Se presentaron al examen 157,000. O
sea, menos. Y luego, ¿para qué? Para disputarse poco más de 21,000 lugares en la universidad. Es un contraste brutal entre lo que se puede, lo que se quiere lograr y lo que realmente puede conseguirse con... vamos, no hay lugares para la universidad suficientes Bueno, yo para creo que, la yo creo demanda. que pones, claro, pones digamos, el contexto de esta discusión, que es el hecho de que la Universidad Nacional no tiene espacio para recibir a todos los estudiantes que quieren ingresar a la UNAM. Y en ese sentido, pues hay esta gran disputa por los pupitres, por los asientos en las distintas facultades, escuelas de la universidad, y en ese sentido, pues tienen que ser los que tienen estos méritos, quien Ha sucedido que la universidad pues está siendo sometida a examen y ahora le dan la oportunidad que de... justifican su acceso a la universidad. Claro, la universidad ha sido sometida a un examen, está siendo sometida a un examen, ya reprobó y ahora vamos a ver si logra salir adelante en extraordinario. Esa es la oportunidad que le va a dar el comité sin duda. Gracias, Jesús, como siempre. Exactamente, creo que debe presentar este segundo examen, un examen extraordinario, la Universidad Nacional, para dar confianza a todo mundo, no solamente a los estudiantes, sino a todo el país, ¿no? Para no quedar reprobada. Claro que sí, Jesús, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Pepe, un gusto. Gracias, igualmente el doctor Jesús, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La doctora María Amparo Casar habló sobre la propuesta para nuevos lineamientos de derechos de las audiencias que impactarían los medios de comunicación. La iniciativa fue presentada por la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde. Al respecto, la especialista consideró que se llevaría a la ley un efecto de control de la libertad de expresión que se ha venido padeciendo desde 2018, año en que inició el mandato el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Dice el gobierno de la 4T que con los lineamientos para proteger derechos de las audiencias el poder no busca regular. ¿No será que busca controlar? Con el pretexto de defender a las audiencias, por más que lo niegue el gobierno, abre la puerta a la censura. El Estado pretende ser el árbitro supremo de la libertad de expresión y moldear a su gusto la conversación pública, el debate público. El gobierno entonces está afilando la guillotina. Cuando el Estado decide qué es información y qué es mentira, el periodismo deja de ser un contrapeso para convertirse en rehén. Con uno, el juicio de amparo con la doctora María Amparo Casar. Buenas noches, María Amparo. ¿Cómo te va? Adelante, te saludamos. Muy buenas noches, Pepe. Qué bueno que aquí tenemos un espacio de libertad, por lo pronto. Pues este tema que bien relatas y las posiciones de senadores, diputados, en fin, lo que se ha pronunciado a lo largo del día después de haber escuchado a Luisa María Alcalde con sus PowerPoints estos, en donde nos explica muy bien que alguien se queja, pues entonces la comisión reguladora pide un informe a los medios, ella determina y luego pues te multan al medio o lo exoneran. ¿Con qué criterios? Pues con los criterios que ellos decidan. Nada más que hay que recordar que no estamos frente al IFT, o sea, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía cierto grado o un alto grado, podríamos decir, de autonomía. Estamos en manos de una dependencia o subdependencia del gobierno de la República, o sea, del poder ejecutivo, y ellos son los que decidirán. Por lo pronto yo te diría, Pepe, que más allá de que esto se puede volver ley, y ahí si me permites al final un comentario, esta ley viene por un lado digamos, a legalizar ya un efecto de censura que hemos venido padeciendo desde el 2018 de una manera u otra, porque hay muchas formas de censura, Pepe, no nada más a través de una queja, de un informe de los medios y de una resolución por parte del Instituto de Telecomunicaciones, sino
a través de la publicidad que se da a los medios, a través de raspar la reputación de los comentócratas o de incluso de los conductores, y llegamos en un momento pues hasta un llamado de la presidenta que causó escándalo a no ver un canal de televisión nacional, ¿no? Entonces, ya estamos en un escenario de censura. Desde artículo 19 hasta diversas organizaciones de la sociedad civil. Estamos esperando a ver los empresarios, que algo tendrán que decir, pero sí preocupa lo que presenta hoy la presidenta y redondea Luisa María Alcalde respecto a cuál va a ser la posición del gobierno mexicano con respecto a los hechos y las opiniones. Esto de querer dividir los hechos de las opiniones o de editorializar, como se dice, pues es una cosa bastante absurda desde mi punto de vista, porque, por decirte algo, sí, yo te empiezo a presentar aquí en el noticiero una serie de evidencias, ¿sí? Para después, a partir de estas evidencias, pues dar yo mi análisis, mis conclusiones. El análisis es una opinión, las opiniones son censurables. Pues yo creo que no, siempre y cuando se respeten ciertos principios que, por cierto, no se respetan, por ejemplo, en las mañaneras. ¿Se va a aplicar este criterio, preguntaría yo, que se está pretendiendo a las radiodifusoras, de regular? También va a operar para la mañanera, que tendríamos que decir que es un medio de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación bastante exitoso. Voy a poder yo decir, oigan, pongo mi queja porque fíjense que la presidenta o el secretario o la secretaria dijo tal cosa y es inexacto, o se expresó sobre una persona o sobre mi persona, y no me parece adecuado eso, me parece que hay insultos, en fin, y entonces se va a censurar a los participantes de la mañanera, se va a censurar también a los periodistas. Creo que meternos en este camino, Pepe, es un rasgo más de esta concentración del poder en el Ejecutivo sin ningún contrapeso, Pepe. ¿Crees Ya tú que tenga dedicatoria para algún medio en específico? Claro que esto va para todos, ¿no? esto va para todos. En principio va, como bien nos acabas de informar, para las radiodifusoras, para la radio y la televisión, pero dejan la puerta abierta también para otras plataformas e incluso para la prensa escrita. Que ya hay censura, pues hoy se pronuncia artículo 19 sobre que, incluso censura previa, te diría yo, un programa de Canal 11 de la conductora Sabina Berman, que nadie podría acusar de adversaria al régimen, pues le hizo una entrevista a un personaje con el que yo absolutamente estoy en desacuerdo. Me parece que tiene unas posiciones realmente extremistas. Me estoy refiriendo al señor Verástegui, y el Canal 11 decidió censurar y no pasar esa entrevista. Le puede pegar a cualquiera, derecha, izquierda, aunque sabes que no soy partidaria de hablar de derecha, izquierda, creo que ya no denota gran cosa esas dos categorías. Pero sí, Pepe, sí tiene dedicatoria, pero mi problema no es que tenga dedicatoria, mi problema es que cualquier medio de comunicación, desde Uno TV, que cada vez más personas nos ven, pasando por, no me voy a meter a las dos grandes televisoras abiertas, pero pasando por las páginas que tenemos las organizaciones de la sociedad civil, llámala el IMCO, llámala México Evalúa, llámala Mexicanos contra la Corrupción, etcétera. También se van a meter a censurar eso, porque eso es, en algún sentido, es prensa o es plataforma, como la quieras llamar, ¿no? Sí. Entonces, sí estamos ya en un camino muy peligroso hacia menores grados de libertad de prensa, que ya hemos bajado el grado de libertad de prensa tal y como lo miden
Freedom Press, ya hemos bajado más de 12 lugares, Pepe. Vamos a seguir bajando como vamos a seguir bajando en todos los indicadores que miden la democracia. Pues si esta ley pasa, creo que sí. Súmale que pues ahora tienen todos nuestros datos, que tenemos que registrar nuestros celulares, etcétera, etcétera. Y sí empezamos a ver un panorama pues muy complicado. Con otra que Sí, ya con otra, Pepe, que era con lo que quería cerrar, si me permites, si pasan esta ley, va a empezar a ocurrir lo mismo que con otras cosas. López Obrador tuvo que violar la ley muchas veces porque la ley le impedía una serie de cosas. Claudia Sheinbaum no lo tiene que hacer porque pues ya legalizaron lo que antes era ilegal, ¿no? Que es, por ejemplo, sí. meterse la de presa. Entonces, sí, Pepe, un foco rojo para todos nosotros, para Uno TV, para mí, para, no sé, la prensa nacional, las televisoras, lo que tú quieras. Este, esperemos que reconsideren esto. Correcto, va a ser sujeto a una consulta, pero ya sabemos cómo son las consultas del gobierno. Finalmente acaba sucediendo lo que el gobierno quiere y para ser más específicos, lo que la presidenta quiere. Muchas gracias, María Amparo Casar. Muchas gracias a ti, Pepe, por brindarme todos los martes este espacio. Buenas noches, gracias. El juicio de amparo con la doctora María Amparo Casar. Para la maestra Alejandra Cullen, la delgada línea entre los lineamientos de derechos de las audiencias y una posible censura impuesta por el gobierno encendería focos rojos, principalmente en los estados del país, donde periodistas y medios locales viven en constante peligro de ser silenciados. Cullen aseguró que con esta propuesta, el gobierno demuestra el miedo que le tiene a la crítica. Con uno, la maestra Alejandra Cullen, la maestra menos censurada de la tele, por supuesto, hasta el momento. Veremos qué pasa después. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hasta que la audiencia nos lo permita, por llamarlo de alguna manera. La audiencia es la que manda. A ver, a mí siempre ha sido la que manda y la audiencia siempre ha demostrado que cuando algo le parece absurdo, ridículo o volado, una nota fuera de tono, cambian de medio. Es Es que decir, esta es siempre es una falta de respeto al criterio de las audiencias que saben perfectamente elegir quién le miente, quién le informa con verdad y con profesionalismo y no necesita una defensa de los derechos. En cambio, al gobierno sí necesita controlar el discurso y la narrativa porque aquellos discursos que les suenan incómodos, pues esos hay que sancionarlos. sancionarlos. Literalmente sancionarlos. Y efectivamente, Pepe, y se ha hablado a lo largo de todo el día sobre este tema, y sí, el derecho a las audiencias es algo no solo que existe, sino hay defensores y hay mecanismos de cómo se defiende a determinados grupos cuando se sienten agredidos, pero hay, como bien dices, primero el mecanismo del que está escuchando que puede cambiar de canal o puede apagar su radio, su televisión o cambiarle. Y hay los grupos que tienen mecanismos para defenderse, pero esto que están proponiendo es un mecanismo donde meten sanciones económicas. Imagínate una nota que se repite a lo largo de distintos noticieros y de repente alguien decide que pues, no le parece la nota y puede hacerse pasar por un ciudadano y simplemente apelar al supuesto ombudsman interno de cada medio para que supuestamente regulen o moderen esa nota y eventualmente acabar en una confrontación que implica costos burocráticos y costos legales para poderse defender ante la autoridad. Esto, por supuesto, lleva a la autocensura en el caso de medios nacionales que eso es pueden lamentable. quererlo evitar y se vuelve delicadísimo, pero en los gobiernos estatales, Pepe, se vuelve terrible porque sabemos que hay gobernadores que sí hacen ejercicio de su poder. Si ahorita hay periodistas asesinados y hay mecanismos donde los medios estatales son acallados por las autoridades estatales, pues imagínate lo que esto se puede convertir cuando tienes un mecanismo regulatorio que los justifica en sus maneras de censurar. Y me voy a ir un poco más allá. Al final, cuando se aprueba una ley, hay que recordar que pues, no es sexenal. Las leyes se quedan escritas
pues, la regulación nacional y suponiendo, sin conceder la verdad, que este gobierno fuera perfectamente democrático y no tuviera miedo a la crítica, que no es lo que estamos viendo, porque vemos cotidianamente a la presidenta y a muchos funcionarios agrediendo a cualquiera que esté difundiendo una nota que no les gusta. Imagínate esto si te llega un gobernante más autoritario o que realmente quiera hacer un ejercicio más abusivo de una ley como esta. Es delicadísimo, Pepe, me parece que ojalá que Morena realmente escuche. Las consultas públicas hasta ahorita hemos visto que no tienen mucho efecto, pero ojalá que lo reconsideren porque se puede volver realmente delicado y es ni modo, es inevitable. Hay que voltear a ver a Venezuela, que en 2004 metió una ley muy similar a esta y acabó en el lugar que hoy todos sabemos. Entonces, pues no es un tema de fijación el compararnos con Venezuela, pero inevitablemente al hacer este tipo de cosas el gobierno demuestra, por un lado, mucho miedo a la crítica y por otro lado, una especie de garrote que está sacando donde dice, cuidadito porque cuando yo quiera voy a ejercer mi autoridad. Me parece muy delicado y ojalá que reconsideren, Pepe. Ojalá sea posible que en esa consulta, primero que sea verdad la consulta, porque cuando se consultó la cuestión de la elección del Poder Judicial, hubo muchas posturas en contra y sin embargo finalmente se acabó haciendo lo que el gobierno dispuso. Pero hay otros temas que yo creo que vale la pena y en particular en este gobierno lo hemos visto ya del sexenio de López Obrador, ni hablamos de falsedades emitidas por el gobierno. Cuando se dio el derrame de Pemex, el derrame del Golfo de México, durante 2 meses el gobierno lo negó, acusó a los medios de mentirosos, decían que eran chapopoteras, cuando al final fue una fuga que Pemex tuvo que acabar reconociendo. Y como esas, hemos visto múltiples notas donde el gobierno se niega a reconocer eventos que están sucediendo en la realidad, que los medios están poniendo, que están resaltando y que en vez de que la autoridad lo tome como alguien que les está ayudando a detectar inconsistencias o problemas sociales o ecológicos o de cualquier naturaleza, y en vez de atender una demanda ciudadana, lo pueden censurar como trataron de hacer en el caso de los derrames de Pemex. Alejandra Cuyen, muchas gracias. Tengamos cuidado con un posible garrote, Pepe. Pues ya estamos debatiéndolo públicamente en los medios y obviamente es libertad con responsabilidad, por eso sí voto. Pero, exactamente, pero para eso nos informamos los que estamos en los medios. Pero para lo otro, que no cuenten conmigo. Vamos a ver, ojalá que reconsideren, no es lo que hemos visto en los últimos 8 años, pero ojalá que por una vez reconsideren y se echen para atrás. Y como dice la presidenta, esto es una consulta, que escuchen a la voz pública. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del séptimo arte, nos invita a recorrer la carrera fílmica del director Gus Van Sant por el estreno de su película La Negociación. En la selección que hizo de sus cintas se encuentran Mente Indomable y Milk. Bueno, pues ya lo saben, los viernes es de cine, día de cine, y el director estadounidense Gus Van Sant estrena una película importante, La Negociación. Bueno, vamos a ver qué dice usted, si le gusta o no. Por ese motivo, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, que viene todos los viernes con nosotros, nos invita a recorrer la carrera fílmica de Gus Van Sant. Buenas noches, José Antonio, bienvenido. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Pues mira, Bien. Muy buenas noches. Efectivamente, Gus Van Sant estrena una película que seguramente va a estar en la temporada de premios el año que viene. Y pues bueno, estamos hablando de un cineasta que durante muchos años fue un representante importante del cine independiente americano. Su carrera estaba también muy ligada en un momento dado al cine con temática de diversidad sexual. Y bueno, pues conocimos gracias a la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, pues a un cineasta importante que pues ha alternado Hollywood con la independencia del cine marginal. Es un gran activista también a favor de los derechos de la comunidad LGBT en los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento de algunas de las obras más importantes de este gran cineasta. La primera película que fue un gran éxito en México fue Mi Camino de Sueños, de 1991, donde dos
jóvenes se prostituyen en las calles de Portland. Uno de ellos está buscando desesperadamente a su madre, el otro se prostituye a manera de rebeldía contra el padre, que es un hombre poderoso. Y bueno, pues estos dos jóvenes, interpretados por Keanu Reeves y River Phoenix, estupendo, pues nos van mostrando este lado oscuro, este lado alternativo, Pepe, del sueño americano, que es precisamente el mundo de los marginados. Y bueno, aquí es además una adaptación muy libre del Enrique IV de William Shakespeare. No se la pierdan, es sin duda una de las películas clave para entender el cine independiente en los 90 y la carrera de Gus Van Sant. Vámonos con Todo por un sueño. En 1995, Gus Van Sant dirige a Nicole Kidman, pues interpretando a una joven pueblerina que decide convertirse en la mejor reportera del tiempo en la televisora local, y pues la mujer va a hacer todo lo posible, quitando todo lo que le estorbe de en medio, incluido a su marido, interpretado por Matt Dillon, para convertirse en una celebridad. Una historia que en los 90 ya nos hablaba de la celebridad en este tono enfermizo. Nicole Kidman, estupenda como siempre. Mente Indomable, pues un guión escrito por Ben Affleck y Matt Damon, muy jóvenes en aquel momento, pues nos lleva a una película que le da a Gus Van Sant una proyección internacional. Robin Williams se gana el Oscar de actor de reparto, Ben Affleck y Matt Damon ganan el Oscar de guión original, narrando la historia pues de un joven superdotado intelectualmente que sin embargo vive de manera marginal, entregado a la violencia, trabaja como conserje en el famosísimo MIT allá en Massachusetts, y bueno, pues afortunadamente un psiquiatra de la universidad pues se va a dar cuenta de su talento y lo va a impulsar. Estupendo Robin Williams en ese papel dramático que le dio el Oscar de mejor actor de reparto. Ya en los años 2000, en 2003, pues el maestro Van Sant se gana la Palma de Oro con la película Elefante, una recreación muy en un tono de cine de vanguardia de pues los hechos que llevaron a la terrible masacre de la secundaria Columbine, donde pues dos jovencitos armados hasta los dientes atacaron a maestros y alumnos. Aquí todo lo que vemos es lo que pasa antes de la matanza, con actores no profesionales, con una filmación donde la cámara va casi en la nuca de los actores, y bueno, pues una visión muy terrible de esta violencia en las escuelas, que sin duda es un tema muy pertinente de tratar. En el 2008, Gus Van Sant le da el Oscar de mejor actor por segunda ocasión a Sean Penn, interpretando a Harvey Milk en la película precisamente Milk, la historia de uno de los más grandes activistas que tuvo la comunidad LGBT en la ciudad de San Francisco, un hombre que se enfrentó políticamente y en muchos sentidos para conseguir los derechos de esta comunidad, y que tuvo un final trágico, tristemente. Pues ahí tenemos a Sean Penn con un papel que le da el Oscar, y pues bueno, recordar sin duda la gran figura que fue Harvey Milk. Ahora, llegamos a la negociación, y la negociación es una historia que ocurrió originalmente en 1977, Pepe. Un tipo desesperado porque consideraba que una hipotecaria le había hecho una tranza terrible, entró a una sucursal de la hipotecaria, le amarró un cable a uno de los empleados, lo ató con un rifle, y durante días caminaron por las calles de esta ciudad. En Indianápolis fue donde ocurrió el hecho original, con el empleado teniendo el rifle en la nuca y este tipo moviéndose por todas las calles. Pues bueno, ¿qué hace Gus Van Sant? Pues aprovechar la estupenda actuación de Bill Skarsgård, que lo estamos viendo ahí en pantalla, como este tipo que enloquece, que de repente rompe todos sus esquemas y se atreve a cometer esta atrocidad. Y por otro lado, pues bueno, una sociedad americana que en los 70 estaba particularmente deprimida y moralmente destruida. Entonces no se la pierdan, se estrena este fin de semana y véanla, porque muy seguramente va a tener premios el año que viene. Seguiremos tu consejo. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.